Si estas empresas generan todo este, digamos, valor adicional, etcétera, y hay una estrategia fiscal para, digamos, compartir parte de esas ganancias y redistribuirlas por programas sociales, servicios públicos, etcétera, ¿no? Creo que eso está o debería estar por dado. Y hasta por el agua, o sea, hasta por el medio ambiente, el uso del agua para enfriar todos estos centros de datos, o sea, también por ahí también hay una externalidad negativa en el uso de la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo del trabajo. Eso ya está pasando. La pregunta es otra. ¿La IA va a servir para que trabajemos menos y vivamos mejor? ¿O para que unos cuantos ganen más mientras millones viven con miedo a ser reemplazados? Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y en donde hoy vamos a hablar del futuro del trabajo, pero no como lo venden los CEOs de Silicon Valley, con musiquita inspiradora y empleados felices usando IA para ser más productivos. Hoy vamos a hablar de lo que realmente está en juego. ¿Quién trabaja, quién cobra, quién descansa y quién se queda con las ganancias de esta automatización? Aquí la masticamos. El Fondo Monetario Internacional estima que la inteligencia artificial afectará cerca del 40% de los empleos a nivel mundial y en economías avanzadas la exposición puede llegar al 60%. No significa que todos esos trabajos vayan a desaparecer, pero sí significa que van a cambiar. Algunos serán reemplazados, otros serán complementados y otros más se verán más productivos, pero también más vigilados, más exigidos y más precarizados. La OCDE calcula que alrededor del 27% de los empleos en los países miembros están en ocupaciones con alto riesgo de automatización. Es decir, esto no es ciencia ficción, es política laboral, es economía. Y en América Latina, nuestra región, la historia tiene una vuelta muy propia. Un estudio de la OIT y el Banco Mundial encontró que la inteligencia artificial generativa podría poner en riesgo de automatización entre el 2% y el 5% de los empleos de la región, pero también podría aumentar la productividad entre el 8% y el 14% de los trabajos. El problema es que hasta la mitad de esos empleos que podrían beneficiarse no podrán hacerlo por falta de infraestructura digital. Es decir, la IA no llega a un piso parejo, llega a una región desigual, con informalidad, mala conectividad, educación fragmentada y estados que apenas están entendiendo el tamaño del problema. Y ahí entra México, porque México no está parado frente a la inteligencia artificial como potencia tecnológica. Está parado como país maquilador, país de servicios, país de informalidad, país de jóvenes que muchas veces trabajan mucho, pero ganan poco. Y entonces la automatización no nos pega igual que, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania. Allá el riesgo es que la IA sustituya empleos formales altamente digitalizados. Aquí el riesgo es doble, que sustituya ciertos empleos administrativos, financieros, creativos y de oficina, pero que además deje fuera de los beneficios de productividad a millones de trabajadores que ni siquiera tienen acceso a herramientas digitales de calidad por falta de infraestructura. Ese es el punto que hay que masticar. La IA puede aumentar productividad, claro, pero esa productividad no se reparte, no es progreso, es extracción. Si una empresa produce lo mismo con menos trabajadores o produce más con los mismos trabajadores, pero no sube salarios ni reduce jornadas, entonces la IA no liberó tiempo, concentró las ganancias en pocas manos. Porque el sueño tecnológico siempre nos prometió algo muy hermoso, que las máquinas iban a trabajar por nosotras y nosotros, que automatizar significaría tener más tiempo libre, que el progreso nos acercaría a jornadas más cortas, a vidas menos agotadas, a una sociedad donde trabajar no fuera consumir la existencia entera. Pero la historia del capitalismo nos enseña otra cosa. La tecnología no libera por sí sola. Libera si hay organización, libera si hay sindicatos, libera si hay Estado, libera si hay política. La pregunta de los próximos años no será solamente cuántos empleos destruye la IA. La pregunta será quién se queda con el tiempo que la IA ahorra. Porque
Si un trabajador con IA hace en 4 horas lo que antes hacía en 8, hay 2 caminos. 1, trabaja 4 horas y cobra igual. 2, trabaja 8 horas, produce el doble y la empresa se queda con todo. Y adivinan cuál camino prefiere el mercado si nadie lo regula. Por eso la lucha obrera de los próximos años puede dejar de girar solamente alrededor del salario y empezar a girar alrededor del tiempo. Jornada laboral más corta, derecho a la desconexión, protección frente a despidos automatizados, transparencia cuando un algoritmo decide la productividad de los trabajadores, reentrenamiento pagado por las empresas que automatizan y sí, también una discusión fiscal seria. Si la inteligencia artificial reemplaza el trabajo humano y genera ganancias extraordinarias, ¿por qué no debería pagar más para financiar el bienestar de todas y todos? Esta discusión no salió de la nada. De hecho, hasta Bill Gates la había planteado desde 2017 al intentar grabar a los robots o las empresas que automatizan, argumentando que si una máquina sustituye a un trabajador que pagaba impuestos, el sistema fiscal está perdiendo ingresos y la sociedad necesita financiar nuevas tareas humanas como los cuidados, la educación o los servicios sociales. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que la política fiscal debe jugar un papel central para repartir mejor las ganancias de la IA, fortaleciendo protección social, impuestos al capital, gravámenes a ganancias extraordinarias e incluso medidas ambientales frente al consumo energético de estos grandes centros de datos. Y ojito, porque esta discusión ya dejó de ser una ocurrencia de académicos o de futuristas. Hace apenas unas semanas, la senadora estadounidense Elizabeth Warren puso sobre la mesa una propuesta que hace unos años habría parecido radical: grabar directamente a la inteligencia artificial y utilizar esos recursos para financiar bienestar social. Su argumento es tan simple como devastador. Hoy las empresas pagan impuestos sobre el trabajo humano. Esto lo hacen mediante nóminas y contribuciones laborales. Pero cuando sustituyen a las personas por algoritmos o sistemas automatizados, la carga fiscal disminuye. Es decir, el sistema premia reemplazar trabajadores. Warren plantea invertir esa lógica. Si la inteligencia artificial va a producir ganancias extraordinarias gracias a conocimientos financiados por universidades públicas, investigación estatal, infraestructura energética pública y datos generados por millones de personas, entonces esas ganancias deben regresar a la sociedad, no para detener la innovación, sino para financiar educación, salud, capacitación laboral, seguros de desempleo y nuevas formas de protección social. Dicho en términos más simples, si las máquinas trabajan más, la sociedad debería beneficiarse aún más, porque si la IA fue entrenada con nuestra creatividad, con nuestros datos y con investigación financiada por nuestros impuestos, entonces la pregunta no es ¿por qué habría que grabarla? La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Y aquí hay que decirlo con toda claridad. No se trata de castigar la tecnología, se trata de evitar que la tecnología se convierta en otra máquina de desigualdad. Porque si la IA aumenta la productividad, pero solo se refleja en acciones más caras, bonos ejecutivos y despidos silenciosos, entonces no estamos ante una gran revolución tecnológica de la democracia. Estamos ante una apropiación privada del conocimiento colectivo. Porque la inteligencia artificial no apareció de la nada. Fue entrenada con datos producidos por millones de personas. Se sostiene con infraestructura pública, universidades, investigación financiada por estados, electricidad, agua, chips, redes, territorios, y luego unas cuantas empresas intentan vendernos la idea de que todo eso les pertenece como por arte de magia. No, señores, la IA no es solo una innovación privada, es acumulación privada sobre una base social. Y por eso tiene sentido hablar de impuestos a la IA, no necesariamente como una caricatura de cobrarle al robot, sino como una arquitectura fiscal nueva. Gravar las ganancias extraordinarias al capital derivadas de la automatización, revisar beneficios fiscales a empresas que están sustituyendo empleo sin responsabilidad social
cobrar por uso intensivo de datos o cómputo, crear fondos de transición laboral, financiar capacitación pública, fortalecer seguros de desempleo, pensiones y sistemas de cuidados. La pregunta no es si la IA debe pagar impuestos como persona. La pregunta es si las empresas que se enriquecen sustituyendo trabajo humano deben contribuir más a sostener a la sociedad que les permitió enriquecerse. Pero la discusión más interesante no es cuánto trabajo va a desaparecer. La discusión es qué tipo de sociedad emerge después de la automatización. Y aquí aparece uno de los libros más provocadores que se han escrito sobre este tema. For Futures. Frase plantea que el futuro depende de dos variables: si vivimos en abundancia o escasez y si vivimos en igualdad o jerarquía. Cruzando esas dos variables aparecen 4 futuros posibles. Un futuro comunista donde la automatización produce abundancia y ésta se reparte socialmente. Un futuro socialista donde hay escasez pero se administra de forma democrática. Un futuro rentista donde existe abundancia tecnológica pero unos cuantos monopolizan el acceso. Y un cuarto escenario que Frase llama el exterminismo. Un mundo donde las élites poseen las máquinas, la riqueza y la tecnología, mientras el resto de la población pues se vuelve económicamente innecesaria. La genialidad del libro es que nos obliga a entender que la tecnología no determina el futuro, la política lo hace. La misma inteligencia artificial puede servir para reducir jornadas laborales y también para garantizar bienestar universal, o para concentrar riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad. El problema nunca fueron los robots, el problema siempre ha sido ¿quién es el dueño de los robots? Y si Peter Frase nos advierte sobre los distintos futuros posibles, el periodista británico Aaron Bastani se atreve a imaginar el más optimista. En su libro Fully Automated Luxury Communism, plantea algo que suena a ciencia ficción, pero que parte de una observación muy concreta. Vivimos en una época donde el conocimiento puede reproducirse casi sin costo. La energía renovable es cada vez más barata y la automatización permite producir más con menos trabajo humano. ¿Qué pasaría si esa abundancia tecnológica se utilizara para garantizar bienestar universal en lugar de maximizar ganancias privadas? Bastani sostiene que la automatización debería permitirnos trabajar menos, vivir mejor y acceder a bienes y servicios que históricamente fueron privilegios de las élites. Lo llama comunismo de lujo porque rechaza la idea de que una sociedad igualitaria implique vivir con menos. Su apuesta es exactamente la contraria: utilizar la tecnología para que todos vivamos mejor. La pregunta es fascinante porque nos obliga a replantear una creencia profundamente enraizada en el capitalismo. La idea de que el trabajo debe ocupar el centro de nuestra existencia y que nos define. Porque quizá la discusión de la próxima década ya no sea cómo crear más empleos. Quizás sea cómo repartir mejor la productividad, cómo garantizar ingresos, tiempo libre, cuidados y bienestar en una economía donde las máquinas hacen cada vez más cosas. La pregunta que viene no es si podremos producir suficiente riqueza. La pregunta es ¿quién se la va a quedar? Ahora, ¿dónde está el Estado mexicano en todo esto? Pues como muchas veces vamos tarde, pero empezando a movernos. México todavía no tiene una ley integral de inteligencia artificial. Desde 2020 se han presentado más de 60 iniciativas en el Congreso para regular distintos aspectos de IA, pero seguimos sin una estrategia nacional robusta y sin un marco general aprobado en la ley. Hay propuestas de regulación basada en riesgos, de creación de una comisión nacional, de protección de derechos humanos y de reglas para sistemas de alto impacto en empleo, en salud, en finanzas y servicios públicos. Pero presentar iniciativas y construir Estado, ahí hay un océano de diferencia. Y sí, también hay señales relevantes. México anunció el proyecto Coatlicue, una supercomputadora que según el gobierno buscaría convertirse en la más poderosa de América Latina. Con capacidad de 314 petaflops, si se concreta podría ser un paso importante para procesamiento de datos, investigación científica
e inteligencia artificial. Pero ojo, una supercomputadora no hace política industrial por sí sola. Una computadora poderosa sin estrategia, sin talento, sin regulación, sin universidades conectadas, sin empresas nacionales innovando, puede terminar siendo otro monumento al sí se pudo, sin cambiar la estructura productiva del país. Porque estar listos para la automatización no significa tener servidores, significa tener sistema educativo, conectividad, capacitación laboral, política industrial, regulación, sindicatos capaces de negociar tecnología y un Estado que no deje que el futuro se privatice antes de llegar. Y aquí viene lo más importante para nuestro país. Si no hacemos nada, la IA puede profundizar exactamente lo que ya somos. Puede volver más productivas a las empresas grandotas, más vulnerables a los trabajadores administrativos, más invisible el trabajo de cuidados y más excluidos a quienes viven en la informalidad. Puede convertir la brecha digital en brecha laboral. Puede hacer que quienes ya tenían ventaja se vuelvan aún más productivos y quienes estaban fuera se queden todavía más fuera. Pero también puede ser otra cosa. Puede ayudar a reducir las jornadas, puede mejorar los servicios públicos, puede detectar corrupción en compras gubernamentales, puede acelerar diagnósticos médicos, puede apoyar a maestros, puede traducir trámites, puede hacer que los municipios funcionen mejor, puede liberar tiempo humano para cuidados, cultura, comunidad, descanso. Pero eso no va a pasar porque Sam Altman, Elon Musk o cualquier tecnócrata iluminado nos regale el futuro. Eso pasa si el Estado lo pelea, si la sociedad lo exige, si los trabajadores lo organizan. La pregunta no es si viene el fin del trabajo. La pregunta es si viene el fin de este trabajo. El trabajo agotador, mal pagado, vigilado, sin tiempo, sin derechos, sin horizonte, sin futuro. Porque quizá el objetivo no debería ser defender cualquier empleo como si fuera sagrado. Quizá el objetivo debería ser defender la vida frente a una economía que ya nos acostumbró a medir la dignidad por productividad. Y ahí está la pelea política de nuestro tiempo. Que la automatización no sea una excusa para despedir, sino una oportunidad para repartir tiempo. Que la IA no sea una herramienta para exprimir trabajadores, sino para reducir jornadas. Que el aumento de productividad no termine solo en manos del capital, sino también en bienestar, salarios, seguridad social y tiempo libre. Porque seamos honestos, si una máquina puede hacer parte de nuestro trabajo, la pregunta progresista no debería ser ¿cómo competimos contra la máquina? La pregunta debería ser ¿por qué seguimos trabajando lo mismo si la máquina ya hace una parte? Y para masticar todo esto como se debe, hoy nos acompaña en la sobremesa Alonso Tamés, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado de la República. Con él vamos a hablar de regulación, de derechos laborales, de automatización, impuestos a la IA y qué tendría que hacer México para no llegar tarde otra vez a la revolución tecnológica. Porque esto no es una conversación del futuro, esto ya está pasando. Hay empresas reduciendo contrataciones por IA. Ya hay trabajadores usando IA sin que sus jefes sepan. Ya hay algoritmos evaluando productividad. Ya hay escuelas, gobiernos, bancos, hospitales y medios intentando entender qué hacer. Y hay una pregunta que nos va a perseguir durante los próximos años. ¿La inteligencia artificial va a ser una herramienta de liberación o la nueva cara de la explotación laboral? ¿Crees que las empresas que ganen más por automatizar deberían pagar más impuestos? Porque al final la tecnología no es neutral. La tecnología tiene dueño, tiene intereses y tiene consecuencias. Y si no discutimos quién controla la IA, nos van a vender como innovación lo que en realidad puede ser despojo. Esto fue la masticada. Y si ya vas a opinar y masticar de inteligencia artificial, automatización, trabajo y futuro, por lo menos mastícala aquí con nosotros. Suscríbete al canal en YouTube y síguenos en Spotify, porque aquí no venimos a tragarnos el futuro que nos venden. Aquí venimos a disputarlo. Aquí la masticamos.
Y en medio del Mundial 2026, y que para quienes nos están viendo por YouTube o escuchando por Spotify, yo también traigo la verde, pero la traigo en edición blanca, así como Alonso Tamés, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República, que nos acompaña el día de hoy aquí en Primero Mastica. Muchas gracias, estimado Alonso. Jorge, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en La Chiclosa. Oye, ahora sí quiero aprovecharte, en el buen sentido, para hablar de tu chamba real y no solamente de grilla, para que no piensen que Alonso nada más está grillando aquí en La Chiclosa cuando viene. Quiero aprovecharte porque pues tú eres secretario técnico de una comisión, además de muy importante, muy relevante para la economía actual y futura del país. Y digo, pues te lo digo yo como economista, pero pues toca ámbitos muy variados de la vida nacional. La inteligencia artificial. ¿Cómo es trabajar en la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República, homologando, tratando de adaptar o adelantar las leyes del país a algo que se está moviendo en tiempo real, como la inteligencia artificial? Pues mira, sí es un reto en el sentido de que cualquier tipo de marco normativo que desarrollemos en materia de inteligencia artificial es algo en sí muy sui generis, ¿no? Porque en esencia la legislación suele basarse mayormente en precedentes, ¿no? Pero ahorita no hay mucho precedente. Exacto. En algo que se mueve tan rápido y con esta escala y transversalidad. Entonces, es un bicho diferente de cierta manera, ¿no? Entonces, eso nos obliga a pensar marcos normativos diferentes. Digo, un poco el contexto, ¿no? La Comisión de Inteligencia Artificial del Senado se instala en octubre de 2024, la preside el senador Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán, me invita a ser secretario técnico y se me aprueba con el voto de los miembros integrantes de la comisión. Y a partir de ahí lo primero que hicimos fue ir con los diferentes sectores del ecosistema y la inteligencia artificial en México. ¿Por qué? Porque sería muy osado de nuestra parte intentar ser unilaterales en este sentido, ¿no? Además de muy torpe también sería, deja tu osado. Entonces hicimos lo primero por instrucción del senador Zapata, 6 conversatorios temáticos. Y no es solo para la foto ni nada, fue para extraer información sobre cómo representantes de distintos sectores de la vida pública en México y de la vida productiva ven que debería ser un marco normativo para la inteligencia artificial en nuestro país, ¿no? Primero, un poco sentir las aguas, ¿no? De lo que esperan estos sectores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fueron 6 conversatorios entre diciembre de 2024 y abril de 2025. No buscábamos neutralidad, buscábamos literal en el sentido que un sector nos dijera, desde mi punto de vista, no sé de otros, pero desde el mío, veo así, 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 deseable e indeseable, así, 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 un marco normativo para la IA en México. Eso es lo que buscábamos, es lo que más valor nos daba, ¿no? Entonces, terminando ese proceso, donde nos acompañó, por parte del sector público, representantes del Banco de México, la Guardia Nacional, la CEMAR, la Agencia de Transformación Digital, la CECITI, la SEP, la Secretaría de Salud, de la iniciativa privada, Meta, AWS, Huawei, pues estos grandes nombres que todos conocemos. ChatGPT fue, Anthropic. Anthropic todavía no era el muchacho de moda. Claro. Y OpenAI opera en México a través de una oficina de representación, a través de un despacho. Ok. Entonces no hay como una oficina de OpenAI, los buscamos evidentemente, ¿no? Pero entonces ese es el formato que han manejado hasta el momento. Google también. O sea, con Gemini, ¿no? Con Gemini y con NotebookLM, otra herramienta ahí bastante esa sí lo he usado. Interesante, fundamentalmente de inteligencia artificial. Claro. Del sector de ONGs, pues artículo 19, verificado MX, la ley Olimpia, etcétera. Y también, digamos, contingentes que representaban al sector patronal, Coparmex, a autores, a actores de doblaje, editores. Y ¿la MIPSI todavía existe? ¿La del internet? ¿Cómo se llamaba? la Asociación Mexicana de Internet. Ajá. Fue, pero no sé si es a la que te refieres. Creo que sí. ¿Cuál es el acrónimo? Es IMX. IMX puede ser, no me acuerdo. Sí. Entonces, me presenté con unos cuates del internet, no me acuerdo. Entonces, hicimos ese proceso y en verano de 2025, ¿qué hicimos? Hicimos 3 documentos base para guiar los trabajos de la comisión y sistematizar, pues, y ordenar los siguientes pasos, ¿no?
El primero es un resumen de esas conclusiones con 34 recomendaciones de cómo estos sectores ven deseable un marco normativo en México. Y ahorita voy a entrar a las características, Sí, que es lo sí. importante, pero me estoy adelantando. No, está bien que nos des el contexto porque, a ver, mucha de la gente, más bien la mayoría de los mexicanos, Sí. no entienden que hace una comisión en el Senado de la República. Sí. Entonces es muy valioso que tú estés dando el contexto de cómo opera una comisión, y en particular la de inteligencia artificial. Entonces, el primero fue el resumen con 34 recomendaciones que logramos extraer de literalmente las transcripciones. El segundo son las transcripciones literales, que son casi 300 cuartillas. Esto por un ejercicio de transparencia básica. ¿Qué dijo la representante de Google? Ah, pues esto. ¿Y qué dijo el de la Marina? Pues esto. ¿Hoy sigue siendo Ale Lagunes? No, no es cierto. Saludos, Ale Lagunes. La verdad es que la creación de la comisión, hay que decirlo, también es creo que el legado de mucho del trabajo que hizo Alejandra Lagunes en la legislatura pasada. Eso es cierto, la verdad. ¿Ella era presidenta de qué comisión? O bueno, era participaba. senadora del Verde, pero empujó mucho el tema en sí de la inteligencia artificial. Y la verdad es que la creación de la comisión después, con el cambio de legislatura en 2024, está directamente ligado a su labor y de otros legisladores, ¿no? Eso es cierto. Entonces, y el tercer documento es el más importante y el más escueto. Es una propuesta de marco normativo, es decir, es la propuesta de la comisión a través de este ejercicio de aprobaciones legislativas que debería de seguir el Senado, según este proceso de escucha activa que hicimos tanto con los conversatorios como con tomas de nota uno a uno con otros sectores, ¿no? Entonces, ese documento en sí son 3 pasos. Uno, lo que vemos como deseable para normar la inteligencia artificial de forma dinámica, flexible, adaptable, pero también con salvaguardas democráticas, ¿no? El primero sería un ajuste al 73 constitucional. Había 2 escuelas de pensamiento, porque había una serie de abogados que decían, no, dejen de meterle mano a la Constitución, todo, están locos, no sé qué. Pero había otra escuela de pensamiento que decía, sí tiene ciertas ventajas, digamos, en el 73 constitucional que enumera las facultades del Congreso y los temas sobre los que puede legislar. Agregar inteligencia artificial explícitamente ayuda después a la homologación normativa para código penal y cosas así, y digamos marcos normativos paralelos y de menor jerarquía, ¿no? Pero ¿y ahí qué es? ¿Agregar un inciso? Es agregar literalmente la palabra inteligencia artificial. Eso te lleva a definirla, hay una serie de retos, etcétera, pero en el balance se decidió que era más los pros que los contras de subirlo al 73 constitucional. El segundo paso, una ley general para regular el uso y fomento de inteligencia artificial en México. Pero solo te lo permite si está en el texto constitucional. O sea, paso previo había que nombrarla en el texto constitucional. Habilitarlo. Claro. Eso es un paso procedimental. El primero, ahorita si quieres hablamos de tiempos y de lo políticamente posible que vemos nosotros. Sobre todo con el proceso de revisión del TEMEC, más allá de que creo que aún no empieza oficialmente, pero ya empezó. Ya empezó en mayo. Fue la última de mayo la primera mesa, la instalación de la mesa. Entonces, de hecho, hay un acuerdo, digamos, no escrito en el Congreso, por si no sabía la gente, de no legislar ahorita temas que tengan que ver directo e indirectamente con el TEMEC, y se entiende, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, el paso 2 es una ley general. Esto es un paraguas para crear perímetros de control, de protección de derechos humanos, de protección de datos, etcétera, aplicables a cualquier tipo de legislación sectorial, lo que me lleva al paso 3, que nosotros detectamos al menos 17 leyes, como la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Educación Superior, 17 instrumentos normativos que ya vemos que es factible intervenirlos para adecuarlos con elementos de inteligencia artificial. O sea, para, por ejemplo, en la Ley de Salud, crear un título específico que sea sobre el uso de inteligencia artificial en materia de salud. Esos son los 3 pasos. Reforma constitucional del 73, ley general de principios flexibles y transversalidad aplicable a cada sector, para que después en un tercer paso, en materia de derechos de autor o algo así, tenga que las disposiciones de inteligencia artificial en ese sector no puedan contravenir la ley general. Claro. Entonces, un poquito rebuscado todo esto. Esta no es la parte sexy de lo que hablamos, pero es importante que... Pero es la parte necesaria, o sea, porque uno piensa que ya llega la inteligencia artificial o están estos outlets o aplicaciones de inteligencia artificial y ya con eso México puede hacer uso irrestricto y democrático de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, literalmente. Y no. Es poner
digamos, este panorama un poco aburrido que les acabo de dar, pero es importante que se conozca la cadena procedimental que estamos proponiendo y que te puedo decir que es la que pues, ha adoptado hoy el Senado, ¿no? Porque la verdad es que tanto con miembros de la mayoría como con otras comisiones, etcétera, pues se asume que estos 3 pasos son bastante viables, ¿no? Oye, y en términos de benchmark o comparativamente hablando, yo tengo como Estonia este estado digital, ¿no? Muy avanzado, al menos en términos de su ejecutivo. Pero ¿qué tanto Estonia o, por ejemplo, la última constitución de Islandia, o sea, son como medio parámetros de lo que está pasando en el Senado de la República Mexicano para atender el tema de la inteligencia artificial? Mira, hay distintos modelos allá afuera. Para empezar, yo separaría ahorita a Estados Unidos y a China, que son 2 jugadores con fundamentalmente otros incentivos, creo. O sea, sí de sacarle provecho a la inteligencia artificial a sus poblaciones, etcétera, pero también hay una lógica de competencia geopolítica. Entonces, estos 2 ahorita los separamos. ¿Qué vemos en el resto del planeta? Vemos, por ejemplo, que hay países que buscan tener una, digamos, legislación transversal que ponga ciertos principios y nociones para que el resto de las leyes no contravengan esos principios, que es un poco lo que estamos diciendo que debería suceder en México. Hay otros modelos como el de Japón, que es una serie, es como una estrategia con principios y enunciados, digamos, a manera de sugerencia, digamos, como ejes rectores a seguir, pero realmente el despliegue de la inteligencia artificial es digamos, dependiendo de la industria. Entonces se adapta, es un casco mucho más ligero, ¿no? Lo que te podría decir que vemos más allá de Estados Unidos y China, que se cuecen aparte, en el resto del mundo vemos una tendencia que primero sale en Europa, que es la legislación con base en una escala de riesgos. Que esto, cuando lo piensan, es muy, muy sensato, ¿no? Porque esto, ¿qué significa? En Europa, en el AI Act de la Unión Europea de 2024, se propone legislar con base en una escala de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno regula proporcionalmente a una plataforma o sistema de inteligencia artificial dependiendo de su riesgo potencial en la población. O sea, si tú haces una interfaz que crea avatares digitales y es bastante inocuo, pues casi cero regulación o muy poca regulación estás sujeto a. Pero si tu plataforma da diagnósticos médicos o ayuda en fallos judiciales o cosas así, pues eso es algo de mucho mayor riesgo, digámoslo, para las personas. Entonces eso debería legislarse o regularse, perdón, de manera proporcional, ¿no? Al riesgo. ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O fue una diputada, no recuerdo muy bien el caso, pero alguien citó un texto que era literalmente sacado de ChatGPT. ¿Tú te refieres a ese tipo de riesgos? O sea, que afectan directamente decisiones públicas. No, ahí, como se ha visto, es más por plataforma, porque también no puedes tanto legislar el uso o regular el uso. Pues si alguien hace mal uso de un cuchillo, pues no vas a prohibir todos los cuchillos, ¿no? O sea, pues es un poco eso, ¿no? Entonces, lo que te decía con el tema de escala de riesgos que nace en Europa, ese enfoque, la verdad es que en el resto del mundo empieza a permear la idea. Más allá de que el modelo europeo al principio fue muy criticado por mucha regulación, mucho red tape, se llama, o mucho trámite burocrático para poder operar en una industria que cambia literal cada 3 días. Entonces, sí hubo que hacer ajustes. De hecho, Macron en 2025 sale en la cumbre de París a decir que la Unión Europea iba a quitar regulaciones porque ahora sí que se les pasó el tueste un poquito, pero la escala de riesgo se mantiene y ese modelo sí se está replicando y nosotros creemos que en México tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicieron con Google en su momento en Europa, lo están haciendo ahora con la inteligencia artificial, o sea, con buscadores. O sea, porque tienen, o sea, mucha regulación en términos de los buscadores también y de las grandes empresas del ámbito digital, ¿no? Creo que hacia allá vamos a ir. En México. A un modelo de gobernanza internacional, por no decir global, en algunos aspectos para la inteligencia artificial, porque es un fenómeno transfronterizo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas de esto? Porque se ve muy bonito como, no, hagamos un modelo de gobernanza global como el que más o menos rige al Internet, ¿no? Pero aquí el problema, de nuevo, es la escala, la transversalidad y la velocidad.
Entonces, aquí hay voces que dicen, es que ¿para qué regulas si esto va a cambiar en 2, 3 semanas o en 2 meses por lo menos? No sé, lo que sea. Hay un punto ahí. Creo que ahí tampoco hay que caer en la abdicación desde el punto de vista del Estado a no hacer nada. Claro. Porque esto es demasiado poder, hay que decirlo, para que se concentre en un solo par de manos públicas o privadas. Creo que como Locke y como Montesquieu creemos en la descentralización como vía para romper el poder en pedazos y repartir el control de esos pedazos y evitar así conductas, digamos, tiránicas, públicas o privadas. ¿Pero en eso están de acuerdo en el Ejecutivo Federal en México? Eso es con lo que hemos trabajado desde el primer plan de trabajo de la comisión. Esperemos que el gobierno de la República comparta la lógica de evitar concentración indebida de poderes, sea en manos públicas o privadas, siempre procurando obviamente pues la rectoría del Estado en temas muy, muy delicados, ¿no? Por supuesto, y que para eso existe, ¿no? Pero Pepe Merino, por ejemplo, quien es el titular de la agencia esta todopoderosa de la presidenta de la República, ¿él está de acuerdo con regular o está de acuerdo en qué? ¿En concentrarlo en la presidencia de la República? ¿En armar su propia plataforma? Mira, yo te diría, para empezar con la agencia tenemos muy buena relación y ha habido muy buena interlocución y yo sí lo quiero reconocer. Sé que así yo sí quiero a Pepe Merino. Mira, yo creo que mi intuición me dice que la presidenta eventualmente va a sacar su propio proyecto. Pues el Senado estamos trabajando en uno multipartidista, de redacción colegiada, con toda una ruta, ¿no? ¿Qué senadores de Morena están en la comisión? En nuestros secretarios el senador Pavel Jarero de Nayarit, bueno, del oficialismo, la senadora Juanita Guerra del Verde, de Morelos es nuestra otra secretaria, está la senadora Karina Ruiz Ruiz, la senadora migrante, que también tiene mucha conexión con el entorno de tecnología, sobre todo de Arizona. Está también la senadora Reina Celeste Asensio de Morena. Sí, claro. Celeste, ella es mi senadora. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que qué bueno que está en la Comisión de Inteligencia Artificial, porque la IA es transversal, al igual que los derechos humanos. Claro. El cruce de IA y derechos humanos es transversal sobre lo transversal. No, y Celeste es transversal, o sea, interfiere ahí en todos los ámbitos de los derechos humanos. Sí, no, justamente. Entonces, es indígena, de Paracho, queer, no sé cómo se autodefina, pero aboga por los derechos LGBTIQ. La verdad es que es una crack. Saludos a Celeste. Digo, yo que lidio y tengo el contacto pues, con los senadores y sus equipos en el día a día, digámoslo así, te puedo decir que hay un muy buen ánimo, que no es común, porque en todas las comisiones normalmente todo el mundo se está dando en la madre. Sí, quiero entender cuál es el clivaje, ¿no? O sea, ¿cuál es el clivaje en la comisión? Te voy a decir por qué creo que hay armonía. Porque creo que tanto oposición como oficialismo en la comisión, quien la preside, el senador Orlando Zapata, senador del PRI de la oposición, pero desde el primer minuto entendimos que no podíamos ser unilaterales en este tema, por obvias razones, y porque entendemos el balance de poder también. O sea, eso también hay que entenderlo. Pero es cultura democrática de tu partido, ¿no? También. No, también, pero a lo que... Bueno, lo que era tu partido. Pero para lo que... me refiero es que desde el primer momento decidimos todo hacerlo, 1, transparente, 2, colegiado, 3, pues constante, ¿no? De cierta forma, ¿no? Entonces, hoy hay pues, armonía en la comisión en el sentido de que, digo, hay diferentes visiones, etcétera, pero hay buen ánimo porque yo creo que también asumen, creo que los miembros, que esto es un esfuerzo de Estado. Evidentemente va a haber puntos contenciosos en su momento, me queda clarísimo que se van a separar por líneas partidistas. Oye, ¿y hay alguna posición libertaria? O sea, no sé, alguien del PAN, o sea, imaginaría que diga, estoy en contra de la regulación del Estado a la inteligencia artificial. Así tipo el Milei, así. Sí, o sea, una posición libertaria. ¿No? Que yo haya, en la comisión, no. En la comisión. Otros senadores. Digo, en el pleno, pues habrá seguramente. Lili Telles, si estuviera en tu comisión, seguramente sería de esos senadores. Fíjate que no veo esa concepción dentro de este Senado con respecto a la inteligencia artificial. No sé si en Cámara de Diputados,
pero en el Senado no veo esas posturas. Okay. Donde veo la mayor diferencia es en el rol y digamos, el rol intervencionista, de cierta forma, del Estado. ¿Que hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Están de acuerdo en que hay que regular? Yo pero veo no eso. ¿Hasta dónde? Exactamente. Okay. Que es un debate más tradicional. Sí. Ok, sí, Estado, pero ¿qué tanto es tantito? O ¿qué mucho es muchito, ¿no? Entonces, yo creo que los debates, uno general va a ser ese. O sea, ¿qué tanto? Híjole, queremos ser muy, con un Estado muy oficioso y diligente y proactivo. Digo, hay pros y contras. Eso tiene un costo también. En algo que se mueve tan rápido, pues podemos caer en la demagogia, porque podemos legislar que vamos a regular todos los agentes de IA. Claro, como puedes decir, voy a poner los programas sociales en la Constitución. Exactamente. Entonces lo podemos poner todo muy bonito en leyes y en la práctica tal vez el Estado mexicano no tenga ni la capacidad de dar seguimiento a lo que pone en el papel. O financiarlo. Entonces podemos caer en ese tipo de actitudes demagógicas, ¿no? Donde creo que va a haber naturalmente polémica, que es, ahora sí que los otros puntos contenciosos, te diría, en el resto del planeta. Vigilancia masiva. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en algún punto va a reducir el costo de vigilancia individual y colectiva, pues, cercano a cero. Claro. Entonces, como lo tiene el Partido Comunista Chino, ¿no? Eso en un entorno, digámoslo así, de Estado de Derecho endeble, puede ser una tentación muy delicada. O Israel, ¿no? Diversos países, creo que, y actores dentro de esos países pueden estar viendo estas herramientas y salivando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, eso es un punto contencioso. Otro punto contencioso es cómo también aprovechamos esto para fomentar la adopción masiva de estas herramientas en pro del sector productivo mexicano. Porque hay diferentes enfoques, ¿no? Hay gente que dice, vamos a atrasar el reloj. Hay políticas que yo llamo de atrasar el reloj, entre comillas, ¿no? Que es como intentar frenar la masificación. La masificación y que permeen estas herramientas para proteger, sobre todo, determinados tipos de trabajos, etcétera. Y hay otra visión que es como proteccionista, ¿no? Como proteccionista, pero en términos temporales, sí. digámoslo así. Sí. Que buscan como frenar el reloj, proteger a determinadas industrias, sobre todo, acuérdense que está, sí, la inteligencia artificial ahorita, en sus distintas modalidades, pero también la robótica viene y se va a abaratar más o menos de 5 a 7 años ya más masivamente. Sí, porque va junto con pegado. Sí. Nada más que va a una velocidad un poquito, pues naturalmente más lenta la robótica porque es más caro, ¿no? Pero eventualmente se van a alcanzar. Entonces, vemos esas políticas de atrasar el reloj y otras de adelantar el reloj, que las definiría como innova ahorita y arregla después. Y hay pros y contras en las dos. ¿Qué es lo que dices, por ejemplo, de la legislación francesa? ¿No? O sea, de que ellos decidieron adelantarse y dijeron, ay, nos extendimos demasiado, vamos para atrás. Esa sería la del AI Act de la Unión Europea. Sí, que lo que dices que lo que hizo Macron, ¿no? Que sí se adelantaron, regularon de más, pero a la mera hora echaron para atrás. Al final, es que ahí es un tema medio como filosófico, porque se adelantaron a regular más, puede que tenga sentido, tal vez, pero en este momento el exceso de regulación sí al parecer está o puede atrofiar el despliegue de estas plataformas, sobre todo en el sector productivo mexicano, de manera masiva. Y ahí creo que está un clivaje que puede aparecer. ¿Estás familiarizado con lo que está planteando ahora la senadora Elizabeth Warren en Estados Unidos? Del Tax AI. Estoy familiarizado con lo de Bernie. No, o sea, Bernie es la posición de Elizabeth Warren adoptada por Bernie Sanders. Okay. La que trae la agenda es Elizabeth Warren. Bernie Sanders trae como la visión populista, digamos, del Tax AI. Sí. ¿Tú cuál es tu posición personal con el tema de imponer impuestos a la inteligencia artificial? Y dos, ¿tú ves a alguien en la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República planteando poner impuestos a la inteligencia artificial? Mira, mi posición personal me lleva a pensar que la regulación va a tender o deberá tender a acotar el poder excesivo concentrado en 6 o 7 empresas a nivel global.
y también mi vena de liberal clásico, con aversión al poder concentrado, me dice que es muy mala idea que 6, 7 empresas a nivel global tengan ese poder eh, de control, de despliegue de una tecnología poderosísima, pero sobre todo también de cómo ésta se adopta, ¿no? Entonces, creo que nunca ha acabado bien un escenario donde haya tanto poder concentrado, ¿no? Entonces, en ese tenor puedo entender propuestas como la de Bernie Sanders, que hay distintos formatos de lo que hablaba hace rato, de descentralizar el poder, porque de cierta forma lo que dice Bernie es danos 50% en valor accionario para fondos soberanos y eso se va ahora sí que al pueblo. Está bien, puede estar bien, no, o lo que tú quieras, pero es un formato de contención de poder excesivo. Sí. Al final estamos hablando de eso. Es contención de poder. De poder. O sea, lo que yo entiendo de la posición de la senadora Elizabeth Warren, que pues, o sea, al menos es muchísimo más atenuado que lo que está planteando Bernie Sanders, es ubicar hacia dónde está yendo el mercado laboral que está haciendo, o las industrias laborales que están siendo afectadas directamente por la AI en esta transición laboral, y ver cómo se puede compensar que las empresas estén usando AI en lugar de trabajadores, es decir, capital en lugar de trabajo. Sí. O sea, aquí lo que estarías haciendo es imponer un impuesto al capital en lugar de un impuesto al trabajo, que compense la pérdida de bienestar del trabajador o trabajadora. Esa sería la propuesta de Elizabeth Warren. O sea, ¿tú ves algún tipo de discusión así pasando aquí en México? O sea, en este momento no, pero vamos a llegar ahí en su momento. Porque recibieron a los actores, ¿no? En un momento. Nosotros sí, también. O sea, porque estaban actores de doblaje, guionistas, traductores. Ellos son quienes ya traen el agua aquí. Claro. O sea, para mí ya no es hipotético, Jorge. Yo ya conozco gente que hoy hace año y medio no cobra por inteligencia artificial. Tal vez decimos nosotros, ay, ¿cuántos traductores y guionistas hay en México? 200, órale. No, es una industria gigante. No, deja tú que es una industria gigante. El tema es que eso va a depredar en sectores cada vez más numerosos. Entonces, claro, yo siempre he dicho, Jorge, que... O sea, los de Goku, los de los Simpsons, o sea, todos son mexicanos. Sí. No. Y México es potencia en la industria de doblaje hacia Latinoamérica, me queda claro. Pero aquí me voy a poner un poco más tenebroso, porque yo siempre he dicho, y cierro conferencias que doy, etcétera, con una reflexión que va en este sentido. Digo, al final... todo este debate de cómo México se va a parar ante la IA, qué queremos de esto, a qué velocidad, qué queremos priorizar, qué queremos proteger, qué no nos importa tanto proteger o podemos asumir el riesgo de desproteger. Ok. Todo eso es importante, pero al final del día esto es un tema para mí de seguridad nacional. Te voy a decir por qué. Ay, por eso invitaste a tus amigos de la Guardia Nacional a la mesa. Son actores que van a desplegar y están desplegando estas herramientas, entonces hay que tenerlos en la mesa. Y bueno, ahorita si quieres hablamos más de eso porque es bien delicado. Semar y Sedena también. Sí, claro. Entonces, pero el punto, ¿por qué creo que es al final un tema de seguridad nacional? Imagínate un escenario, Jorge, donde el desplazamiento laboral de personas por sustitución por sistemas, agentes o plataformas de inteligencia artificial, cuando ya tome un volumen, digamos, considerable, ¿qué tipo de entorno político-social vamos a estar creando? Imagínate una gran masa de personas totalmente alienada del sistema político, del sistema económico, que fue, digamos, declarada obsoleta por el mercado. ¿Cómo se va a comportar esa masa de personas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que eso es un caldo cultivo perfecto para extremos políticos de derecha y izquierda, pero cualquier extremo es enemigo naturalmente de cualquier cosa parecida a la democracia, ¿no? Entonces... de tu posición liberal de la democracia. Exactamente. Entonces, pero bueno, liberal o socialdemócrata, algo que sea la administración de la colectividad de manera sana. Y eso se vuelve un problema de seguridad nacional. De seguridad nacional. Claro. Y esto es algo que incluso en una reunión con la Secretaría de Gobernación, hice, ¿no? Porque mi planteamiento era, yo espero que las mentes del Estado mexicano profundo, que del Centro Nacional de Inteligencia, de la CEGOP, de la Guardia, que se dedican a algunas, no sé si muchas, pero algunas, sí a pensar este país a 10, 15 ¿Todavía? años. Yo imagino y espero. Que se dedican a pensar este país de 10 a 15 años al futuro en distintos escenarios, pues tengan esto pues en el radar, porque... Mira, con que el secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República lo tenga, para mí es suficiente, o sea, porque dudo mucho que existan estos cuartos. Mira, sabemos de 2, 3 áreas
que se dedican a estas Monitorear. labores, monitorear tendencias internacionales, Sí. etcétera. Digo, no sé qué tan sofisticado, pero hay esas personas en el Estado mexicano. Sí. Y yo espero que se estén haciendo estas preguntas porque si no, ¿cómo reacciona el Estado mexicano a estos primeros desplazados, guionistas, traductores, actores de doblaje, actores, talento físico, etcétera? Estos primeritos es con la vara con la que lo van a medir después. Y esto lo tiene que tener claro hasta la presidenta Sheinbaum. Porque si ahorita decimos, bueno, ok, vamos a tener X concesión con X grupo que fue desplazado. Los que se desplacen después o se vean desplazados después van a decir, oye, Lo mismo. queremos lo mismo. O todos coludos o todos rabones. Exactamente. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque imagínate que hay una respuesta del Estado que puede ser muy positiva, que diga, un ingreso básico universal, pero temporal para desplazados. Perfecto. Para actores o de la industria del entretenimiento. Lo que tú quieras. Pero después van a venir otras industrias. O sea, ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? O sea, ya claramente el comportamiento es pospandemia. O sea, porque pospandemia vino todos estos trabajadores que renunciaron, ¿no? La gran renuncia, le llamaban en su momento. Desplazamientos dentro de las mismas industrias, pero después ya estamos viendo desplazados, pero por la inteligencia artificial. De 1 año y medio a 2 años para acá, ya estamos viendo claramente una tendencia en el mercado de Estados Unidos, que hay desplazamiento por inteligencia artificial. Y eventualmente le va a pegar a México. No, o sea, yo no... Le está pegando a México. Le está pegando a México. Y mira, también ya empieza a suceder de que los grandes tecnooligarcas ya están matizando el golpe laboral que viene. Porque al principio empezaron muy catastrofistas de ya nadie va a tener que trabajar, ni se molesten, etcétera. Y luego han matizado. Entonces se ha bifurcado, se ha hecho una Y en el debate para mí, que es los que mantienen esto va a ser muy disruptivo, sumamente, y tenemos que preparar a las sociedades y a los gobiernos a actuar con cada vez más agilidad ante estos problemas. Y los que dicen, no, va a crear nuevos empleos, reconfigurar industrias, va a haber empleos obsoletos, sí, naturalmente, pero no es catastrófico. Mira, hasta el escenario intermedio de esos dos es un problemón. Sí. Entonces, hasta planeando para el escenario, bueno... Sí, cualquier cosita que no sea, por ejemplo, este desplazamiento de los trabajos, que era mucho el argumento de la gente de Hayek, por ejemplo, en su momento, ¿no? De la escuela austriaca. Sí, pues esta destrucción creativa de los empleos, ¿no? Que eventualmente el mercado va a encontrar su rumbo. Ajá, o sea, pero nunca habíamos enfrentado tal magnitud de impacto en el mercado laboral a nivel mundial por una herramienta tecnológica como ahorita. Creo que las distintas doctrinas económicas en sus grandes trazos van a tener que reevaluarse prácticamente todas. Por lo mismo que te decía hace tiempo, bueno, hace unos momentos. El tiempo es mucho más rápido y la escala es mucho mayor. Sí. Hacemos todos este símil de la nueva revolución industrial, etcétera. Sí, pero no con esta velocidad, no con esta escala, no con esta transversalidad. Entonces, este es un bicho diferente. Entonces, creo que evidentemente hay posturas económicas de diversa índole que nos ayudan a orientar cómo desplegar esto correctamente o reaccionar correctamente a esto, pero es un tablero diferente. Sí, sí lo es. Por eso te digo, el planteamiento tendría que ser, o sea, al menos desde mi sesgo, también fiscal. Es que indudablemente creo que va a ser fiscal. Es que, ¿cómo no lo sería? Mi postura es, ok, si estas, hablando del caso de Estados Unidos, si estas empresas generan todo digamos, valor adicional, etcétera, y hay una estrategia fiscal para, digamos, compartir parte de esas ganancias y redistribuirlas por programas sociales, servicios públicos, etcétera, ¿no? Creo que eso está o debería estar por dado. Y hasta por el agua, o sea, hasta por el medio ambiente, el uso del agua para enfriar todos estos centros de datos. O sea, también por ahí también hay una externalidad negativa en el uso de inteligencia artificial. Claro. O sea, porque hay una afectación al medio ambiente. O sea, creo que hay afectaciones que no se están considerando al momento de establecer a la inteligencia artificial como esta herramienta. El formato, decía un ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos, se llamaba John Marshall, de inicios del siglo XIX, decía, el poder de grabar, es decir, de cobrar un impuesto, es el poder de destruir. ¿Y a qué se refería John Marshall? Decía que hay
un umbral sobre el cual ninguna persona o institución puede soportar la carga fiscal. Es decir, el Estado puede destruir estas corporaciones si se lo quisiera hacer, de cierta forma, por lo menos en teoría. Ese es el extremo, eso no tendría que suceder, me queda claro, porque también hay muchas, quitando el catastrofismo, hay muchas también externalidades positivas. No, totalmente. O sea, a ver, la robótica, no estamos hablando de eso. Sí, o sea, estamos llevando a la economía a la autosuficiencia. A ver, o sea, la creación de fármacos que tomaban 15 años, ahora semanas. Lo del cáncer ahora que... Exactamente, la detección de cáncer es mucho más rápido ahora, del cáncer de mama y de... Esta aplicación, ¿no? De un cuate que ya hizo una aplicación, pero a partir de inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer. O sea, eso ya de por sí ya es revolucionario. Exactamente, entonces no podemos dejarnos guiar que el catastrofismo nos nuble el juicio con todo lo bueno que sí puede venir. Entonces, un poco el dilema es este. Vamos a estar viendo en México y en otros países una creciente animadversión contra la inteligencia artificial. Es más, hasta me van a ver feo a mí. Y cosas un lutismo, o sea... Bueno, no lo sé. Ya lo vi. O sea, por ejemplo, hay varios videos ya en Estados Unidos. No se está tocado ver robots de los Amazon. robots que están los de Amazon ya dando vueltas por toda la ciudad. Que hay algo malo en eso, ¿no? No sé, veo esos videos y el ver a un humano patear un robot, algo en mí no lo recibe bien. No sé por qué. No sé si siento una especie de barbarismo. No lo sé, pero algo no está bien en eso. Pero este lutismo, o sea, ya de irnos contra la tecnología. No, a lo que voy es que siempre ha existido, ¿no? O sea, desde el siglo XIX vimos estos grandes movimientos en contra de la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, yo creo que la animadversión contra la inteligencia artificial va a crecer en el planeta en sí. La paradoja, de cierta forma, es que la inteligencia artificial no se va a ir a ningún lado. Entonces, la coexistencia es el único camino, Jorge. O sea, nos guste o no. Porque si queremos sí las externalidades positivas de esta tecnología, pues vamos a tener que convivir con ella, con lo bonito y lo no tan bonito. Entonces, tú puedes, con marcos normativos bien hechos, puedes atemperar los riesgos o las amenazas, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente en este tema no vamos a estar un paso atrás, vamos a estar 100 atrás, siempre. Ese es el problema. Entonces, eso me lleva de nuevo al marco normativo. Nosotros estamos proponiendo en la comisión y en su momento, cuando esté el proyecto en fase de presentación, que se está trabajando dentro de la comisión, hay una figura interesante que llamamos Consejo Consultivo de Inteligencia Artificial, que creemos que debe ser un órgano permanente, multiactor, es decir, sector público, privado, académico y social, que se dedique a una cosa muy específica, Jorge. De manera bimestral, trimestral o semestral, revise por la vigencia u obsolescencia de los cambios que hagamos en materia de inteligencia artificial. O sea, el caso de la Ley General de Salud. Vamos a crear un título que se llame Del uso de inteligencia artificial en materia de salud. Perfecto, va a suceder tarde o temprano. ¿Quién se encarga de revisar que lo que pusimos ahí no caducó hace 3 meses o 6 o 1 año? Nadie. Este cuerpo. De manera bimestral, trimestral o semestral. Sí, o para que lo sepa la audiencia chiclosita. O sea, no existe ningún orden que diga, oye, esta ley ya no está vigente o hay que actualizar tal marco normativo. Eso no existe. Entonces, este consejo consultivo la idea es que emita recomendaciones no vinculantes al Congreso. ¿Por qué no vinculantes? Porque tampoco puedes obligar al Congreso a legislar sobre algo, pero sí puedes pasar la bolita. Que el Consejo diga, yo te dije hace 3 meses, Congreso, que esto ya no aplicaba y ahora pasó no sé qué desmadre y es tu culpa. ¿Es como un parlamento abierto permanente? Es un consejo, literal, con consejeros por determinado tiempo, representantes de distintas industrias. Oye, me encanta porque estás poniendo a discusión, o sea, el fondo de la democracia misma en el siglo XXI. O sea, porque... Es un microcosmos Pero porque al final creo que la inteligencia artificial y la tecnología en general del Internet, o sea, lo que nos permite también es ser ciudadanos de tiempo completo, en tiempo real. O sea, ¿por qué no llevar hasta sus últimas consecuencias también la democracia en el mundo virtual? O sea, te lo pongo de ejemplo porque pues, tú dices, es que vamos a ir siempre 100 pasos atrás. ¿Por qué no estar siempre en tiempo real con lo que está avanzando la tecnología también en términos de la democracia? O sea, entiendo que pues, o sea, son 2 sesiones a la semana cuando es periodo ordinario, ¿no? O sea, ¿por qué no permanentemente? O sea, están los aparatos ya disponibles. El exceso, yo creo que es lo de Cuauhtémoc Blanco, que está jugando pádel y está en sesión de su comisión, pero les permite votar en tiempo real y discutir en tiempo real.
entiendo que no todos son expertos y expertas en distintos temas y que para eso requieren consejos consultivos y me encanta la idea, pero esta discusión de lo que hay de novedad o que pasó algo en tiempo real y que no te da para llegar a la sesión o para enmendar la ley y someterlo a una reforma constitucional. O sea, ¿por qué no hay una discusión en tiempo real por parte de quienes toman las decisiones? Aquí estás tocando temas muy profundos. Claro, pero lo está abriendo la AI. No, y tú sabes que el propio procedimiento parlamentario es naturalmente pausado por una razón, para no legislar al calor de los pánicos momentáneos. Es decir, pasa X, o sea, en el formato que dices, digo, o sea, coincido que se le puede acelerar. Sí, dar mayor celeridad. Exactamente, pero también hay una lógica en el Parlamento de hacerlo pausado, dejar pasar cierto tiempo para no legislar al calor de cualquier coyuntura que... Siempre y cuando no haya una supermayoría artificial. Exactamente. ¿No? Porque pues si no vemos que sacan 4 reformas constitucionales en una sesión maratónica y que ni siquiera la leen. Exactamente. Entonces, hay una... Lo que queda claro es que hay una reconfiguración de lo que el ciudadano mexicano va a esperar del Estado. Y su relación con el Estado va a cambiar, Jorge. Porque te voy a ser muy sincero. Hoy, un contribuyente en un municipio, digamos, Los Reyes. Sí, Los Reyes de La Paz o lo que sea, o en Puebla, lo que sea. Chignahuapan. El que saludos a todos los productores de esferas. Exactamente, saludos. Que ellos no van a ser desplazados por la inteligencia artificial. Entonces, buena línea de negocio. Pero sí por la robótica. Pero bueno, va como 5 o 6 años atrasado. Entonces todavía Entonces te puede echar ganas ahí en la Sierra de Puebla. Exactamente. Entonces, no, el punto es que creo que hay que pensar que la legislación sí tiene que ser algo flexible, adaptable al paso del tiempo. El consejo en sí está pensado para darle si te das cuenta, pues una revisión pues bastante periódica. Estamos hablando de 2, 3 meses, o sea, 6 dependiendo del tema, ¿no? Pero ya que existe un cuerpo así, te está diciendo, México puede intentar, 1, marcar pauta internacional con un órgano así, y 2, intentar tener un marco normativo mayormente al día, de cierta forma. Ahora, los detalles, yo creo que va a ser, los detalles técnicos, los estándares técnicos que rigen el despliegue de esta tecnología en sectores de telecom o lo que sea, o cosas muy, muy complejas. Energía. Creo otra vez seguridad nacional, o sea, seguridad el tema energético es un tema de seguridad nacional. Exactamente, creo que ahí sí es donde va a haber el problema. O sea, vamos a poder legislar, creo que, y adecuaciones periódicamente, pero los cambios abruptos en la tecnología sí se nos van a complicar naturalmente. Claro. O sea, no tenemos forma como Estado mexicano de reaccionar pues, con la velocidad necesaria. Creo que en ningún país, ¿no? Entonces, mi punto es que los estados tendrán que pues, buscar el formato con el que se sientan más cómodos en un entorno de volatilidad inmensa. Que si lo piensas es una especie también como de paradoja. O sea, ¿cómo estás tranquilo en medio de un tornado? Bueno, hay formas, tal vez hay que buscar como la forma de estar tranquilos en una vorágine de cambio tecnológico, ¿no? Ese va a ser el reto. Pues me encanta la innovación. Y lo que te decía, va a cambiar la relación del ciudadano con el Estado. ¿Por qué? Porque una persona en un municipio X que más o menos sepa de lo que pueden hacer estas herramientas de inteligencia artificial, o sea, yo a ti municipio te voy a decir, oye, yo sé que tú ya tienes las herramientas para hacer esto más rápido, que el trámite no tarde 8 semanas, me lo puedes dar en 1 hora. Yo sé que tú ya puedes hacer eso y que usas esas herramientas. Entonces, lo que vamos a exigir de las autoridades y de nuestros niveles de gobierno va a ser mayor, porque ya sabemos que lo están usando y que lo van a empezar a usar y lo van a perfeccionar. Oye, si estuviera reglamentado eso. No está reglamentado. Por eso, pero digamos, si tú tienes en la ley general, o sea, que están redactando, en su momento van a aprobar. Si tú ya tienes una reglamentación que le atribuye responsabilidades en el uso a los municipios de este país a través de la inteligencia artificial, o sea, tú estás empoderando ya al ciudadano, porque el ciudadano ya tiene una herramienta legal para exigirle a su municipio que le dé celeridad a los trámites burocráticos de su administración. Claro, o sea, es que a mi punto, más allá de que pueda ir en una ley general o eso se mande a una reglamentación posterior, etcétera, claro. Lo que sea, lo cierto es que todos vamos a exigir con los pelos de la burra en la mano más a las administraciones públicas, municipales, estatales y federales. ¿Por qué? Porque sabemos que ya pueden hacer las cosas más rápido. Y cuando lo saben, o sea,
nuestra relación con ellos y nuestra presión sobre las autoridades va a crecer, Claro. va a cambiar. Entonces hay que ver también cómo el entramado estatal reacciona a esa presión. Me encanta eso, claro. Eso es delicado, No, porque nosotros ya sabemos que, oye, ya 18 meses de trámite, lo puedes hacer en una hora. Claro. O sea, yo ya sé. Entonces, a ver cómo se pone la presión a las autoridades, ¿no? Claro, o sea, y eso también pues, le ayudaría a la competitividad económica del país. Ah, claro, no, O sea, no lo digo los- como que sea malo, No, lo digo que bueno. Qué bueno, o sea, porque los trámites son de las mayores trabas para iniciar un negocio en este país. No, pues creo que es casi 360 días. Sí, o sí, sí, cercano desde a los- abrir un negocio formal en México es de los procesos más largos en el planeta. Ahora imagínate que todo estuviera concentrado, o sea, a Ujú. través de una plataforma regulada de la inteligencia artificial, en la cual los N trámites que tengas que hacer, ya te los dé el municipio, o sea, que te dé soluciones el municipio con estas tecnologías. Ujú. Y rápidamente. Ujú. Y la verdad ya lo estamos viendo. Ojo, yo saqué mi nueva fiel del SAT Ujú. en un viaje de trabajo que hice a la ciudad de París la semana pasada en un espacio de 15 minutos. Antes era sacar la cita y esperar Sí. 2 meses para que te dieran cita, e ir al SAT y no, que te faltó la copia de no sé qué. Y No, la verdad, mis respetos al Servicio de Administración Tributaria, o sea, la verdad es que así que para cobrar sí son muy Sí. buenos. No, pero la verdad es que mi fiel la saqué en 15 minutos. Sí, la verdad es O que sea, son muy eficientes. Sí, eso lo tenemos que ahora, o sea, está muy bien que cobren mejor y más, Sí. pero hagámoslo también a otros trámites, ¿no? Creo que ya hay un caso de éxito ahí, hay que hacerlo para otros temas también, ¿no? Estoy de acuerdo. Me Sí, encanta la innovación, sobre todo lo del Mm. Consejo Consultivo. Mm. O sea, eso es innovación también dentro del Senado de la República. Y no lo hemos visto que lo proponga otro país, ¿eh? No. O sea, esto es una innovación que estamos concibiendo en el seno de la comisión. No, pues felicidades a ti y al No, senador sí. Rolando Zapata. Ahí estamos. Oye, y a ver, ya nada más porque te quiero aprovechar que estás aquí en La Chiclosa. O sea, vámonos con el tema de la grilla. Quiero saber cuál es tu opinión. Ya ni siquiera me voy a adentrar más ni te voy a hacer preguntas subsecuentes. ¿Cuál es tu opinión sobre el resultado de la elección de Coahuila y cómo el resultado de Coahuila, si es que acaso afecta a la elección intermedia de 2027? Mi lectura sobre Coahuila, Jorge, es que uno es un reconocimiento al buen gobierno de Manolo Jiménez. Manolo Jiménez es siempre 1, 2 o 3 de los gobernadores mejor evaluados dependiendo de la medición. Entonces empieza a haber un denominador común. O sea, la gente sí está relativamente contenta y aprobando el gobierno de Manolo Jiménez. O sea, es una elección local. Es una elección de lógica, creo que Ok. local, ¿no? Dos, otra cosa que creo que también está premiando de cierta forma el electorado en Coahuila, entendiendo que es un microcosmos específico, etcétera, pero también la consistencia del PRI como marca opositora. Porque hay que ser, o sea, para mí es muy, muy claro que, por ejemplo, otros partidos de oposición diferentes al PRI medio oscilan entre la cohabitación, o no decir nada en determinados temas. Y el PRI ha tomado una postura de confrontación y contraste directo, ¿no? Puede que no nos guste el tono. ¿A nivel local o a nacional? Esto es a nivel nacional, Mm. pero creo que también en un segundo punto la gente está premiando la consistencia política de la marca PRI, más allá de lo local. La consistencia de la marca PRI como oposición. Ok. Porque creo que eso sí es verificable. Ujú. O sea, sí ha sido la marca más consistente en contrastar lo que hace Morena con lo que podría No ser tanto así diferente. que se les van a los golpes. Mira, eso hay que evitarlo. Decía Jesús Reyes Heredia que la forma es fondo, entonces. Mira, creo que todos estamos muy, muy polarizados y Ujú. creo que eso no se debe de replicar, por supuesto. Pero, digamos, al punto de Coahuila, Sí. y en un tercer tiempo, también creo que habla de una realidad. Los partidos de oposición, unos tienen fortaleza en una región del país, otros en otra y otro en otra. Entonces, el argumento de decir, intentemos hacer una gran coalición opositora, para mí creo que tiene sentido, en el sentido de que el efecto de agregación de una alianza PAN, PRI, MC, para voltear curules en distritos competidos, con toda la O sea, ¿tú maquinaria en sigues contra. impulsando la lógica de la gran coalición opositora? Sí, hasta que el último día que se pueda hacer, yo lo voy a decir, yo soy convencido aliancista.
aliancista. Sobre todo, yo considero que México vive hoy una regresión democrática en distintos frentes. Creo que hay menos controles y rieles de seguridad sobre lo que el poder puede hacer y hacernos. Pues la regresión democrática también se da en todos los partidos, ¿no? Pues, y hay uno de oposición en particular que me viene a la cabeza. Mira, creo que el tema, sí hay que priorizar qué queremos primero hacer. Si todos ponemos por delante la idea es frenar a Morena, yo compro el argumento de que el factor de agregación entre 3 marcas partidistas es más efectivo en voltear asientos de Cámara de Diputados y intentar disputar gobernaturas que ir por separado. Ahora, hay costos de eso. Dilución de las marcas en los estados, de las marcas partidistas, que puede jugar en contra incluso del PRI, ¿no? O del PAN en algunos estados. Pero ¿qué estamos anteponiendo? Para mí, lo más importante, a mí, Alonso, lo más importante es ahorita frenar la lógica de mutación del Estado mexicano a una especie como de neopresidencialismo basado en una autocracia de facciones, que es más o menos este tipo Frankenstein, sistema político que está derivando a raíz, sobre todo creo que yo el punto de quiebre es la reforma judicial. México es un país antes y después de la reforma judicial. ¿La reforma judicial anterior o la reforma judicial? La mítica, la de López Obrador. Sí, esa de... Ya podemos hablar de 2 reformas judiciales, ¿no? La de López Obrador y la de Sheinbaum. Es como la adenda, ¿no? Sí, la reforma. La reforma. Para mí, como opositor, que me considero, yo sí lo voy a decir hasta que se pueda, hasta que sea válido y hasta que digan que estoy loquito, pero creo que la intención de intentar construir un frente amplio opositor o una coalición de 3 partidos, si quieren parcial y en unas regiones y en otras no importa, pero creo que sí hay que intentarlo en la medida de lo posible, en la mayor cantidad de espacios. Bueno, con eso me respondes la segunda pregunta. Pues, o sea, de cara a 2027, ¿tú sí ves esto como la antesala de la demostración que el PRI puede formar parte de una gran coalición en contra de Morena el próximo año? No, el PRI la está promoviendo y está capitaneando la idea y eso me parece correcto. ¿No es el salvavidas que necesita su dirigencia? Mira, creo que, o sea, hay que entender una cosa. El hecho de priorizar el hacer una alianza que pueda frenar a Morena no se pelea con un cálculo interno de decir, oye, también esto a mí en determinadas regiones me va a ayudar, pero a ti también en otras regiones. Aquí digo, a ver, nadie se chupa el dedo, ¿no? Pero es parte de, o sea, ahora sí que hay que, en el buen sentido, saber llevar agua a cada uno de nuestros molinos sin perder de vista que para mí el fin ulterior y más importante debería ser frenar a Morena en el Congreso. Bueno, te agradezco, o sea, la grilla al final, y te agradezco mucho también el tecnicismo y tus aportaciones, pero sobre todo la innovación que estás impulsando en el Senado de la República. No, ahí es un trabajo colectivo y capitaneado por el senador Zapata. Saludos a Rolando. Ahí, ya invítalo, güey. Sí, lo voy a invitar. Pero ahí andamos, los mantenemos al tanto. Órale. Buenísimo, te agradezco mucho. Nos vemos a la próxima. Vale.